Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al último video del año de Call of Duty Mobile. Sí, porque es 2021 y porque mañana ya es 2022. Así que feliz año nuevo para todos. Bueno, lamentablemente no creo que lleguemos a 60.000 suscriptores porque esta es la cifra que tenemos actualmente. Y la veo muy difícil porque faltan alrededor como de 6-4 horas, dependiendo de cuál son horarios se encuentren. Pues en dado caso el mío son las 4, así que faltan 8 horas para que sea 1 de enero de 2022, así que disfruten lo que es importante. Bueno, Destro, ¿por qué estás poniendo la poderosísima Asval Mítica? Muchos estarán pensando, primero porque nada, porque va a lanzarse en la versión de China la Asval Mítica nuevamente, porque ya había salido por primera vez, lo que nos está queriendo decir de que dentro de poco miraremos la Asval Mítica. Ojalá que esté en para ti en la siguiente temporada, que por cierto, todo apunta a de que en 2022 Call of Duty Mobile va a recibir unas mejoras, según tengo entendido, por parte de los desarrolladores y a ver qué se cuece. Igual estamos esperando el Call of Duty Mobile de 2022, también conocido como el típico Call of Duty Modern Warfare Mobile 2.0, que va a ser Activision Shanghai con Binox Digital y demás subdesarrolladores de juegos móviles, que recuerden que ese juego va a ser muy separado por parte de Call of Duty Mobile. O sea, este lo lleva Tencent con Team Studios, con Publisher Activision, y el otro lo va a llevar completamente Activision sin necesidad de Tencent y va a utilizar el motor gráfico Unreal Engine o incluso un nuevo motor gráfico que según ellos han comentado, pero dudo mucho que utilicen un nuevo motor gráfico, así que las cosas de la vida. Así que vayan preparando sus hot points porque sé que muchos son fan de la poderosísima Asval Mítica. Primero que nada, sí, todo el mundo es fan de la Asval Mítica, también del Templario, porque es uno de los mejores Templarios. De los tres, creo que este es el mejor a mi gusto, porque yo lo tengo. Recuerdo que me quedé a las puertas de casi conseguir la Asval Mítica, pero estaba muy cara, así que son cositas de la vida. Pero bueno, no solo de eso vengo a hablar en este poderosísimo video. Si me preguntan muchas personas o algo por el estilo. No, básicamente enfocándonos a lo que se va a venir para este poderosísimo año, con lo que va a venir actualmente, y también está perfecto. Que por cierto, según los desarrolladores vamos a cambiar también la tasa de lo que es la Ranked, según tengo entendido. Van a haber cambios muy graves en lo que es Ranked, supuestamente para bienestar. Como ustedes saben, ahorita las Ranked sufren de algo que se llama relleno de bots, y no estoy de broma, se nota completamente en las lobbies cuando estás jugando duelo por equipos o estás jugando otra repercusión de modo de Ranked. Tenés actualmente un matchmaking muy desequilibrado, en el cual 2 personas son de verdad en tu equipo y 2 personas son de verdad en el otro equipo. En el dado caso, las otras 3 que sobran son bots, y se nota completamente en el KD que tienen, que promedian por lo menos 4 a 3 bajas por partida, cosa que eso es muy raro teniendo en cuenta que es competitivo, ¿no? O sea, es un poquito más alto actualmente, y pues todo esto está pasando y está ocurriendo porque básicamente no hay demasiada gente encontrando partidas, o en el dado caso Activision ha tocado completamente los parámetros de las rankeds y lo ha obviamente hecho a mala posta. O sea, básicamente está en la B. A nivel de ping, el juego está malo también, o sea, ha tenido unos que otros problemas, pero todo apunta a que lo puedan que mejoren. O sea, todo esto se puede mejorar sencillamente, teniendo en cuenta de que la temporada número 1 2022, que va a tener la PPCH, también va a tener la Kilo, va a tener la Yak 12, que es la escopeta. Van a tener 3 armas, una escopeta, un fusil de asalto y un subfusil, según se tiene entendido, ya que hay modelo legendario de la PPCH, modelo legendario de la Yak 12 y modelo mítico de la Kilo 141. Vale, eso en detalles. También tenemos nuevos personajes que se han estado hablando, entre ellos tanto como personajes de Modern Warfare como Yuri, incluso, que básicamente se ha enfocado en eso. También las armas predominantes que van a estar llegando obviamente a lo que es el propio juego de Call of Duty Mobile, entre otras cositas más, como lo que es el cambio de lobby, cambio incluso de algunos estadios gráficos, o sea que van a mejorar completamente los gráficos, según tengo entendido, y también van a mejorar completamente lo del rendimiento y también de recuperación actualmente de lo que es el propio almacenamiento del juego. Así que enfocándonos a ello, pues está bien, no me disgusta en lo absoluto lo que he estado visualizando conforme a lo que va a llegar para la parte de Call of Duty Mobile y demás cositas de la vida, así que está muy equilibrado. Así que vamos a ver qué se cuece y son cositas de la vida. A ver, teniendo en cuenta que este es el último video del año, el último video de Call of Duty Mobile 2021, porque ya vamos a pasar a otra etapa, 2022, obviamente no en esta temporada, porque la actualización llega hasta mediados, 18, 17 de enero, por ahí, si no estoy mal. Teniendo en cuenta eso, así que vamos a ver qué se cuece, porque debería estar llegando por esas fechas lo que es la poderosísima temporada número 1 2022, también reiniciando el apartado de los rankings, reiniciando también el competitivo, reiniciando incluso la rotación. Creo que los cambios más abruptos que deberían de hacer actualmente sería el cambio de rotación de mapa, que obviamente vuelvan algunos que otros mapas, que vuelvan incluso algunas que otras cositas, no solo estar hablando de ruleta, sino hablando del sistema competitivo y valorativo que tiene actualmente el juego, también cambios de balance en muchas armas, y es lo que estamos esperando para este Call of Duty Mobile. A ver,
Primero que nada, recuerden de que este 2022 tenemos juegos a tener muy en cuenta. Entre ellos vamos a tener el poderosísimo Battlefield Mobile, Apex Legends Mobile, que se sabe de que posiblemente llegue para el 31 de mayo, según la fecha de salida de global, y el soft launch terminaría el 17 de mayo, lo que quiere decir de que estamos a la espera o a la vuelta de que salga el soft launch. Cualquier cosa yo les estaré mostrando porque sé que muchos habrán dicho, Destro, nosotros no estamos ahorrados de jugar Call of Duty Mobile. No, eso es mentira, cracks. Y es completamente mentira. Y le voy a decir el por qué. Es sencillo, es muy sencillo comentarlo el día de hoy. Porque hace poco, bueno, hace no muy poco, hice una encuesta, obviamente, en mi canal. Y lo van a estar visualizando ahorita, tal cual. ¿Por qué? Yo hice una encuesta, sin más de que si jugaban mucho o jugaban poco lo que era el Call of Duty Mobile. Incluso aquí lo pueden ver. Y mucha gente obviamente puso que poco. O sea, 2.289 votos no son muy pocos votos. Hay un 39% que la gente sigue jugando muchísimo, está perfecto, pero el 61% que podríamos decir de que es la gran mayoría, más de 1.200 personas podríamos hablarlo, de que ya no juegan obviamente Call of Duty como antes. Mucha gente estuve leyendo de que tanto como el Damasco, entre otras cositas, ya lo tenían aburrido y pues es completamente viable. Así que no se preocupen conforme a la contexturización del propio juego, que básicamente estamos esperando la mejoría actual del propio juego sin problema alguno, mis queridos cracks. Así que son cositas que pasan en el medio. Así que, bueno, esperemos con ansias este Call of Duty Mobile con sus nuevas actualizaciones, nuevas mejoras, y vamos a ver qué se cuece en este 2022, y también esperando los nuevos juegos de móvil que estarán llegando en este año. Además de eso, también la nueva versión y el nuevo lanzamiento de Call of Duty Mobile, pero por parte de Activision con sus subdesarrolladores móvil. Bueno, ahora vamos a pasar a algo muy importante, cracks, y es que, bueno, primero que nada quiero agradecer por este año. Un año muy importante para mí. El canal empezó con cerca de, creo que 13.000, 14.000 suscriptores este año. Y casi redondeamos los 60.000, si es que logramos llegar entre mañana o pasado, porque lo veo muy complicado el día de hoy. Se los agradezco, la verdad es que ha sido un sueño cumplido. Muchas gracias para toda esa gente que siempre le ha dado amor al canal, para la gente que ha estado aquí, no por, ¿cómo les explico?, seguidores fieles, sino no por interés, básicamente solo por estar apoyando este proyecto. Muchas gracias, espero que en este 2022 todos tengan un excelente año. En serio se los deseo de muy buena manera en sus estudios, en las cosas de la vida, en cosas de noviazgo y demás cosas. Espero que la hayan pasado excelentemente en este 2021, y si no fue un muy buen año para ti, tranquilo, crack. El 2022 ojalá te vaya súper bien y te vaya todavía mucho mejor. Feliz año nuevo a todos, feliz noche vieja, los quiero, los adoro y los llevo en el corazón. Muchas gracias por ver mis videos, espero que en este 2022 también me acompañes en esta travesía y ojalá y podamos llegar a esos 100.000 suscriptores y levantar esa plaquita con ustedes. Esto es gracias a ustedes, cracks. Gracias a ustedes, Destro ha tenido un excelente año y este canal ha crecido. Muchas gracias por el apoyo. Un besazo y nos vemos en el próximo video en el siguiente año. Hasta la próxima. Adiós.